Buenos días con todos. Hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 9 del libro Diseño e implementación de bases de datos relacionales, el cual se titula El usar SQL para implementar un diseño relacional. Como un lenguaje completo de manipulación de datos, SQL contiene sentencias que le permiten insertar, modificar y eliminar datos, además de recuperarlos. Sin embargo, para un diseñador de base de datos, las proporciones de SQL solo admiten creación de elementos estructurales de la base de datos, las cuales son de suma importancia. En este capítulo, se le presentarán los comandos que se usan para crear y mantener tablas, vistas, índices y otras estructuras que conforman una base de datos relacional. La estructura de archivo real de una base de datos depende de la implementación, al igual que el procedimiento necesario para crear un archivo de base de datos. Por lo tanto, la discusión en este capítulo asume que los archivos de base de datos necesarios ya están en su lugar. Para ello procederé a explicarles sobre la jerarquía de la estructura de los datos. Los elementos que describen la estructura de una base de datos compatibles con SQL están organizados en una jerarquía que aparece en la figura que está aquí al lado a continuación. La jerarquía empieza de adentro hacia afuera. Las unidades más pequeñas con las que trabaja el sistema gestor son las columnas y filas, las cuales están en el centro. Estos a su vez están agrupados en tablas y vistas. Las tablas y vistas comprenden una única base de datos lógicas que se recopilan en un esquema. Varios esquemas se agrupan en catálogos y que luego pueden agruparse en clústeres. Un catálogo generalmente contiene información que describe todos los esquemas manejados por el sistema gestor. La creación del catálogo depende de la implementación y por lo tanto no forma parte del estándar de SQL. Antes de SQL 92, los clústeres a menudo se representaban en archivos de bases de datos y la agrupación de elementos de base de datos en un archivo eran de forma para aumentar el rendimiento de la base de datos al conocer los datos accedidos junto a los mecanismos de archivo físico. El concepto de SQL 92 y más allá de un clúster, sin embargo, es un grupo de catálogos a los que se puede acceder utilizando la misma conexión a un servidor de base de datos. En las versiones actuales de SQL, ninguna de las agrupaciones de elementos de la base de datos está relacionada con estructuras de datos. Sin embargo, en sistemas más pequeños o distribuidos, es probable que se encuentre un catálogo de esquema por archivo de base de datos o que encuentre un catálogo o esquema dividido en varios archivos. Los clústeres, catálogos y esquemas no son elementos necesarios en un entorno de base de datos. En una instalación pequeña donde hay una colección de tablas con un único propósito, por ejemplo, puede que ni siquiera sea necesario un esquema para mantenerlas. Para ello, para explicar la jerarquía de la estructura, debemos nombrar e identificar los elementos estructurales. La forma en que se nombra e identifica los elementos estructurales de la base de datos es dictada en cierta medida por la jerarquía de la estructura. Primero, los nombres de las columnas deben ser únicos dentro de la tabla. A su vez, los nombres de las tablas deben ser únicos dentro del esquema. A su vez, también los nombres del esquema deben ser únicos dentro de su catálogo y los catálogos deben ser únicos dentro de su clúster. Cuando aparece un nombre de una columna en más de una tabla de una consulta, incluso si no hay ninguna diferencia que la tabla que lo utiliza, la forma para calificar los nombres de una columna duplicados es el que ven aquí. El nombre de la tabla con un punto y el nombre de la columna a la cual se va a llamar. Si una instalación tiene más de un esquema, entonces un usuario también debe indicar el esquema en el que reside la tabla. Para ello debe utilizar la estructura. Primero escribir el nombre del esquema, separar por un punto el nombre de la tabla y después el nombre de la columna. De la misma manera, si una instalación tiene múltiples catálogos, un usuario debe indicar el catálogo del que proviene de un elemento de la base de datos. Para ello debe escribir el nombre del catálogo
con un punto más el nombre del esquema, punto, el nombre de la tabla, punto, el nombre de la columna. Los nombres que se asignan a los elementos de la base de datos pueden incluir los siguientes caracteres. Pueden incluir letras, números y guiones bajos. Ahora procederé a explicarles lo que son esquemas. Para un diseñador, un diseño lógico de datos, un esquema representa el diseño general y lógico de una base de datos completa. En lo que respecta a SQL, sin embargo, un esquema no es más que un contenedor para tablas, vistas y otros elementos estructurales. Para crear un esquema, se utiliza la instrucción create esquema en su forma simple. Tiene la siguiente sintaxis. Create esquema más el nombre del esquema. No se requiere un esquema para crear tablas y vistas. De hecho, si está instalado en una base de datos para un entorno en que es probable que haya solo una base de datos lógica, entonces puede hacerlo fácilmente sin ella. Sin embargo, si más de una base de datos compartirá el mismo sistema gestor y el mismo servidor, organizar los elementos de la base de datos en esquema puede simplificar enormemente el mantenimiento de la base de datos individuales. Para asignar la autorización a un propietario diferente del esquema, se agrega la cláusula autorización de la siguiente forma: el create esquema más el nombre del esquema, la palabra reservada autorización y por lo consiguiente a qué tipo de a qué tipo de rol va a ser autorizado. En este caso, en este ejemplo se ve que va a ser al rol administrador principal. De forma predeterminada, un esquema pertenece al usuario que lo creó. El propietario del esquema es el único ID de usuario que puede modificar el esquema a menos que el propietario otorgue esa capacidad a otros usuarios. Y lo cual lo puede hacer de esta forma. Por ejemplo, para asignar el esquema AntiKey-Opticals por el ID de usuario DBA, alguien podría usar el create esquema AntiKey-Opticals autorización para el usuario DBA. Al crear un esquema, también se pueden crear elementos adicionales al mismo tiempo. Para hacerlo, usa llaves para agrupar las declaraciones create para los otros elementos, como la que ven a continuación: create esquema, el nombre del esquema, la autorización y entre llaves o corchetes los otros tipos de autorizaciones que se quieren. Identificando el esquema que se quiere usar. Para identificar el esquema que se va a utilizar, se asignan elementos estructurales a la base de datos con el set de esquema. Para ello se escribe la siguiente estructura: set de esquema más el nombre del esquema. Por ejemplo, si está creando una tabla, entonces usaría algo como create table, esquema name, table name. Los dominios. La estructura más importante dentro de la tabla de base de datos, dentro de una base de datos relacional, es la tabla. Como usted sabe, un dominio es una expresión de valores permitidos para una columna en una relación. Cuando define una tabla en una columna, asigna a cada columna un tipo de datos. Ejemplo, carácter o entero, que proporcionan un dominio amplio. Un DBMS no almacenará datos que violen esta restricción. El estándar SQL introdujo el concepto de dominios definidos por el usuario, que pueden verse como tipos de datos definidos por el usuario. Esto significa que se debe crear un dominio antes de poder asignarlo a una columna. Los dominios se pueden crear como parte de la instrucción create esquema, que tiene la siguiente sintaxis.
create domain, el nombre del dominio, el tipo de datos y la restricción check, en la cual irán todas las expresiones de validación que irán en el dominio. Por ejemplo, si Antigopticals quiere validar el precio de un disco, alguien podría crear el siguiente dominio: create domain price, que será el nombre del dominio, el tipo de datos será numeric, la restricción check vendría diciendo que el valor debe ser mayor o igual a 19,95. Después de crear este dominio, una columna en una tabla puede recibir el tipo de datos de precio. El DBMS verificará para asegurarse de que el valor de esa columna es siempre mayor o igual a 19,95. El mecanismo de un dominio es muy flexible. Supongamos que, por ejemplo, desea asegurarse que los números de teléfono están siempre almacenados en el formato XXX, en el formato que ven a continuación. Para ello, utilizar la siguiente estructura: create domain, el nombre del teléfono, tipo de datos char y que el check sea un SQL string, el cual le dice que el valor será que cada 4 caracteres se agrega un carácter que será igual al guión medio, y que después de 8 caracteres se agrega un carácter que será que será tipo guión medio mismo. Puede usar la instrucción create domain para dar una columna a un valor predeterminado. Por ejemplo, la siguiente declaración configura un dominio que tiene S o N y por defecto es Y. El create domain, tipo de datos boolean, dominio booleano, tipo de datos char, valor por defecto Y. Y su restricción va a ser que el valor puede ser un valor Y o puede ser un valor N. Tablas. La estructura más importante dentro de una base de datos relacional es la tabla. Como sabe, las tablas contienen prácticamente todo, incluidos datos comerciales y el diccionario de datos. SQL divide las tablas en 3 categorías. Tablas base temporales. Las tablas base temporales, las tablas base permanentes y las tablas temporales locales o globales. Vamos a hablar sobre las tablas base permanentes. Las tablas base permanentes son tablas cuyo contenido se almacena en la base de datos y permanece permanentemente en la base de datos a menos que se eliminen explícitamente. Tablas temporales globales. Las tablas temporales globales son tablas para el almacenamiento en funcionamiento que se destruyen al final de una sesión SQL. La definición de las tablas que se almacenan en diccionario de datos, pero esos datos no se almacenan. Las tablas deben cargarse con otros datos cuando se vayan a usar. Las tablas temporales globales solo pueden ser utilizadas por el usuario actual, pero son visibles para toda una sesión de SQL, ya sea un programa de aplicación o usuario que trabaja con un recurso de consulta interactiva. Tablas temporales locales. Las tablas temporales locales son similares a las tablas temporales globales. Sin embargo, solo son visibles para el módulo de programa específico en el que se crean. Las tablas base temporales son sutilmente diferentes de las vistas, ya que ensamblan sus datos mediante la ejecución de una consulta SQL. Leerá más acerca de esta diferencia y cómo se crean utilizando las tablas temporales locales más adelante en este capítulo. La mayoría de las tablas en una base de datos temporal relacional son tablas base permanentes. Los creas con la instrucción create table, el cual está a continuación. La estructura sería el create table, el nombre de la tabla, y entre corchetes iría el nombre de la columna con su tipo de dato y su restricción. Asimismo, todas las columnas que vayan a ser agregadas en las tablas.
Tipos de datos de la columna. Cada columna en una tabla debe recibir un tipo de datos. Aunque los tipos de datos son de alguna manera independientes de la implementación, la mayoría de los DBMS que admiten SQL incluyen los siguientes tipos de datos predefinidos. El primero, integer. Integer es un número entero positivo o negativo. La cantidad de bits ocupados por el valor depende de la implementación. En la mayoría de los casos, los enteros son de 34 bits o 64 bits. Small int. Un número entero positivo o negativo. Un entero pequeño suele tener la mitad del tamaño de un entero estándar. Usa enteros SQL pequeños cuando sabes que se necesitarás almacenar solo valores pequeños por ahorrar espacio en la base de datos. Number. Un número positivo o negativo de punto fijo. Un valor numérico tiene una porción de número entero y una porción fraccionaria. Cuando lo crea debe especificar la longitud total del número, incluido el punto decimal. Y cuando esos dígitos estarán a la derecha del punto decimal, por ejemplo, del lado acá se escribe la cantidad de dígitos que contrae el número decimal, incluido la coma, y más los decimales. Y del lado acá se escriben cuántos decimales vendrán después de la coma. La estructura quedaría más o menos así. Ahí. El tipo de datos decimal. Un número positivo o negativo de punto fijo. Un número decimal es similar a un valor numérico. Sin embargo, el sistema gestor de base de datos puede almacenar más dígitos a la derecha del punto decimal que usted especifique. Aunque no hay garantía de que la precisión adicional, su uso puede proporcionar resultados más precisos en los cálculos. Real. Un valor de coma flotante de precisión simple. Un número de coma flotante se expresa en el formato que ven a continuación, donde y es el poder al que se levanta 10. Debido a la forma en que las computadoras almacenan números flotantes, un número real puede no ser una única representación exacta de un valor, sino solo una aproximación cercana. El rango de valores que se pueden almacenar depende de la implementación, al igual que la precisión. Por lo tanto, no puede especificar un tamaño para la columna de un número real. Doble precision. Doble en abreviado. Un número de coma flotante de doble precisión. El rango y la precisión de los valores de precisión doble dependen de la implementación, pero generalmente ambos serán mayores que los números reales de precisión simple. Float, un número de puntos flotante para el que puede especificar la precisión. El sistema gestor mantendrá al menos la precisión que especifique, aunque pueden ser más. Tipo de datos bit. Almacenamiento para un número fijo de bits individuales. Debe indicar la cantidad de bits como de esta forma, bit y entre paréntesis el número de bits que serán almacenados. Tipo de datos bit barging. Como se muestra a continuación, el almacenamiento para un número variable de bits hasta el máximo especificado. Se escribe el bit barging y el máximo de números que tendrá este valor. Tipo de datos date. Una fecha. Time, un tiempo. Timestamp o datetime, que vendría siendo lo mismo, almacena una fecha y un tiempo a la vez. Tipo de datos character. Un espacio de longitud fija para contener una cadena de caracteres. Al declarar una columna char, necesita indicar el ancho de la columna. Como vemos aquí, char y entre paréntesis el número que será el ancho de la columna. Donde n es la cantidad de espacio que se asignará a la columna en cada fila. Incluso si almacena menos de n caracteres, la columna siempre tomará n bytes. N por 2 bytes si está almacenada en caracteres Unicode. Y la columna se rellenará con espacios en blanco para rellenar el espacio vacío. La cantidad máxima de caracteres permitidos depende de la implementación. Character barging. Abreviado bar char.
un espacio de longitud variable para contener una cadena de caracteres. Debe indicar el ancho máximo de la columna. Por ejemplo, varchar y entre paréntesis el número máximo de caracteres que contendrá esta columna. Pero el DBMS almacena solo tantos caracteres como inserte, hasta el n máximo. La cantidad máxima total de caracteres depende de la implementación. Y este puede ser un número extensible. Si se ingresan menos caracteres de los que se tiene planeado al dar el máximo número, la estructura que se guardará será la misma que se ingresa y los datos, los caracteres que faltarían simplemente se omitirían. Y el valor quedaría ajustado a su precisión real. Intervalo, una fecha o un intervalo de tiempo. Un tipo de datos intervalos va seguido de un calificador que especifica el tamaño del intervalo y opcionalmente el número de dígitos. Por ejemplo, lo que vemos a continuación, intervalo, el año, intervalo, el año y el número de años. Y sucesivamente los otros. Tipo de datos booleanos, un valor que puede ser verdadero o puede ser falso. Tipo de datos block, objeto binario grande. Un bloque de código binario, a menudo un gráfico, almacenado como una unidad y es recuperable solo como una unidad. En muchos casos, el sistema gestor no puede interpretar los contenidos de un block, aunque la aplicación que creó el block puede hacerlo. Como los datos block se almacenan como binarios no diferenciados, las columnas block no se pueden buscar directamente. La información de identificación sobre el contenido de un block debe estar contenida en otras columnas de la tabla utilizando tipos de datos que se pueden buscar. En la figura que les voy a mostrar a continuación, las simples instrucciones create table para la base de datos Antique Opticals. Estas declaraciones incluyen solo nombres de columnas y tipos de datos. SQL creará tablas a partir de sentencias en el formato, pero debido a que las tablas no tienen claves principales, muchos DBMS no le permitirán ingresar datos. Aquí vemos cómo está creado de esta forma, sin ninguna clave principal. Se detallan todas las tablas que va a contener Antique Opticals, pero sin ninguna restricción y normalización de clave primaria, lo cual le daría errores al momento de guardar las tablas, ya que no se pueden crear relaciones entre ellas. Valores predeterminados. La declaración, como está definiendo columnas, puede asignar un valor predeterminado para columnas individuales. Para indicar un valor predeterminado, agregue la clave default a la definición de la columna, seguido por el valor predeterminado. Por ejemplo, en la relación de pedidos, la columna fecha de pedidos se establece de manera predeterminada en la fecha actual del sistema. La declaración de la columna está por lo tanto escrita order date, date default current date. Tenga en cuenta que esta declaración en particular está utilizando el valor de SQL current date. Sin embargo, puede colocar cualquier valor después de default que sea una instancia válida para tipo de datos de esa columna. Ahora veamos sin restricciones nulas. Los valores en una columna clave primaria deben ser únicos y no nulos. Además, puede haber columnas para las que se desee solicitar un valor. Puede especificar las tales columnas agregando no null después de la declaración de la columna. Dado que la base de datos Antique Opticals quiere asegurarse que siempre se ingresa una fecha de pedido, la declaración completa de esta columna en la tabla pedido sería order date. Sería como lo que les voy a mostrar a continuación. Aquí, order date, el tipo de datos date, not null y default current date. Ya, llaves primarias. Hay dos formas de especificar una clave principal. Agregue la cláusula primary key
a una instrucción create table, como de la forma en la que vemos aquí. Le han agregado después de la declaración del atributo la primary key se le ha agregado. A las palabras clave primary key le siguen los nombres de la columna o columnas de la clave principal redondeado de paréntesis. Como el segundo forma de crear es agregar las palabras primary key a la declaración de cada columna que es parte de la clave principal. Use la cláusula constraint si deseamos nombrar la restricción de la clave primaria, el cual se ve aquí, el primary keys y la forma de crear la otra forma diferente, el cual se agrega entre paréntesis las columnas que serán como clave primaria. Pueden ver a continuación los otros datos que van a ser claves primarias. La tabla purchase, que tendrá dos tipos de claves primarias concatenadas. En esta figura encontrará la sentencia create table para la base de datos anti-opticals. Incluyen cláusulas primary key y constraint. Observe que en estas tablas tienen claves primarias concatenadas, las cuales les estoy explicando ahorita. Todas las columnas clave primarias se han incluido en la cláusula primary keys. Llaves externas, o también llamadas llaves foráneas. Como usted sabe, una clave externa es una columna o combinación de columnas que es exactamente la misma que la primaria de alguna tabla. Cuando un valor clave externo coincide con un valor de clave principal, sabemos que existe una relación lógica entre los sujetos de la base de datos representados por las filas coincidentes. Una de las principales limitaciones de una relación es la integridad referencial, que establece que cada clave externa no nula debe hacer referencia a un valor de clave primaria existente. Para mantener la integridad de la base de datos, es vital que las restricciones de clave externa se almacenarán en el diccionario de datos de la base de datos, para que el DBMS pueda ser responsable de hacer cumplir con esas restricciones. Para especificar una clave foránea para una tabla, agregue la cláusula forKey en la declaración de la tabla. Como ven a continuación, forKey, el nombre de la clave foránea, la columna que va a ser como clave foránea va a estar referenciada a la tabla que contiene la clave primaria y la columna que será de clave primaria, y de aquí activa las actualizaciones onUpdate y el tipo actualización onDelete y el tipo actualización. A cada referencia de la clave externa principal se le asigna un nombre. Esto puede hacer posible identificar la referencia en otro momento, en particular para que pueda eliminar la referencia si es necesario. Los nombres de las columnas de la clave externa siguen el nombre de la clave externa. La cláusula referencias contiene el nombre de la tabla clave principal a la que se hace referencia. Si las columnas de clave principal se nombran en la cláusula primary keys de su tabla, si las columnas no son parte de una clave primary key, debe listar las columnas de clave primaria en la cláusula de referencias. La parte final de la especificación del forKey indica que debería suceder con valor de clave principal al que hace referencia un valor de clave externa, que se actualiza o elimina. Se aplican tres opciones a las actualizaciones y eliminaciones. Hay una opción adicional para cada una. Primero, el valor setNull. El setNull dice que reemplaza el valor de la clave externa con valor nulo cuando se elimina un valor de la clave primaria. Esto no es posible cuando la clave externa es parte de una clave principal de la tabla. setDefault reemplaza el valor de la clave foránea con el valor predeterminado de la columna. Este caso es solo factible cuando se agrega una cláusula check a la columna y se active un valor por defecto. Actualización en cascade. Cascade elimina o actualiza todas las filas de las claves externas. El no action. En la actualización no hace modificaciones de los valores de la clave foránea. Y el restrict no permite eliminar las filas de las claves primarias. Las declaraciones completas para las tablas de base de datos anti-opticals, que incluyen restricciones en las claves externas, se pueden encontrar en la figura que
que están viendo a continuación. Ten en cuenta que aunque no hay restricciones sobre cómo nombrar las claves externas en la base de datos se han nombrado para indicar las tablas involucradas. Esto los hace más fáciles de identificar si necesita eliminar o modificar una clave externa en una fecha posterior. Como vemos, aquí están las tablas, las mismas tablas de base de datos que les mostré anteriormente, pero en este caso ya creadas las claves con claves primarias y claves foráneas. Por ejemplo, la tabla item que se le ha hecho en la constraint de la clave primaria, y aquí la tabla orders, que además de claves primarias tiene una clave foránea, el cual de la tabla customers. Así, como seguimos viendo a continuación. Todo esto corresponde a la tabla ya una vez agregadas las restricciones y claves primarias y claves foráneas. Además de las restricciones adicionales de las columnas. Existen restricciones adicionales para colocar en las columnas de una tabla más allá de las restricciones y claves primarias externas. Esto incluye requerimientos de valores y predicados únicos en las cláusulas check. Además, ¿qué requieren valores únicos? Si desea agruparse que los valores de una columna en clave primaria deberían ser únicos, usa la palabra clave unique. Unique verifica que todos los valores no nulos son únicos. Por ejemplo, si almacenará números de la seguridad social en una tabla de empleados que usaba una identificación de empleado como clave principal, también podría imponer números de la seguridad social como schar unique. La cláusula unique también se puede colocar al final de la instrucción create table, junto con la clave principal y las especificaciones de clave externa. En este caso, toma la forma de unique y dentro del los nombres de las columnas que vendrán siendo clave única. Por ejemplo, para verificar cláusulas de verificación. Las cláusulas check, a las que se presentó anteriormente en la sección de dominios, también se puede utilizar con columnas individuales para declarar restricciones específicas a las columnas. Para agregar una restricción, coloco una cláusula check después de la declaración de la columna. Por ejemplo, usando la palabra clave valor en un predicado para indicar el valor que se está verificando. Por ejemplo, verificar que una columna utiliza para el contenedor es verdadero o falso está limitada a T y F. Puede escribir una cláusula check como check upper value T upper value F. Vistas. ¿Qué son vistas? Como vimos en el capítulo 5, las vistas proporcionan una forma de darles a los usuarios una parte específica de un esquema más grande con el que pueden trabajar. Antes de que pueda crear vistas, hay dos cosas que debe considerar. Vistas que realmente necesita y si las vistas se pueden usar para actualizar los datos. Para ello, se debe decidir qué vistas se deben crear. Las vistas ocupan muy poco espacio en una base de datos, ocupando solo unas pocas filas en una tabla de diccionario de datos. Siendo ese el caso, puede tener la libertad de crear vistas según sea necesario. Una base de datos típica puede incluir las siguientes vistas. Una vista para cada base de datos que sea exactamente igual a la tabla base, pero con un nombre diferente. Luego evita que los usuarios finales vean las tablas base y no les digan los nombres de las tablas base a los usuarios finales. Y le dan acceso a los usuarios finales solo a las vistas. Esto hace que sea más fácil para los usuarios finales obtener acceso a las tablas almacenadas porque no conocen sus nombres. Sin embargo, como verán en la siguiente sección, es esencial actualizar las vistas que no coinciden con las tablas base. Una vista para cada clave principal
relación de clave externa con la que se une frecuentemente. Si las tablas son grandes, la sintaxis real de la declaración puede incluir métodos para evitar la operación de unión, pero aún así combinar las tablas. Una vista para cada consulta compleja que, que puede ser publicada con frecuencia. Vistas según sea el caso necesario para restringir el acceso de usuarios a las columnas específicas y filas de columnas. Por ejemplo, puede recrear una vista para una recepcionista que se muestre los números de la oficina, del empleado y las extensiones telefónicas, pero omite la dirección de la casa, el número de teléfono y el salario. Vistas con problemas de actualización. Una consulta de base de datos puede aplicar cualquier operación soportada por el lenguaje de consulta del DBMS a una vista, al igual que las tablas base. Sin embargo, usar vistas para actualizaciones es un problema mucho más complicado. Dado que las vistas solo existen en la memoria principal, las actualizaciones realizadas en una vista deben almacenarse en las tablas bases subyacentes para que las actualizaciones tengan algún efecto en las tablas de datos. Sin embargo, no todas las vistas son actualizables. Aunque las reglas para actualización de las vistas varían según el del DBMS, encontrará que la mayoría de vistas de los DBMS comparten las siguientes restricciones. Primero, una vista debe crearse desde no más de una tabla base o vistas. Si el origen de la vista es otra vista, la vista origen también deberá cumplir la regla de actualización. Se debe crear una vista a partir de una sola consulta. Dos o más consultas no se pueden ensamblar en una sola tabla de vista usando operaciones como unión. De vista deben incluir las columnas de clave principal de la tabla base. Y las vistas deben incluir todas las columnas específicas como nulas. Y por último, las vistas no deben incluir ningún grupo de datos. Deben incluir las filas originales de los datos de las tablas base en lugar de las filas basadas en valores comunes a grupos de datos. Las vistas no deben eliminar filas duplicadas. Creando vistas. Para crear vistas cuyas columnas tengan el mismo nombre que las columnas de las tablas base con las que se deriva, el nombre de la vista incluye la consulta SQL que define su contenido. Se define más o menos de esta forma. Create view, el nombre de la vista, as select y se escribe la consulta. Por ejemplo, si Antique Optical quería crear una vista que incluya películas de acción, el SQL estaría escrito de esta forma. Create view, action films, select item num, title from item where género de acción. Si desea cambiar el nombre de la columna a la vista, incluya los nombres de las columnas de la vista en la declaración Create View. Como ejemplo, Create View, Action Films, Identifier name as select, item num, title, from item where, el género es acción. La instrucción anterior producirá una vista con dos columnas llamadas identificador y nombre. Tenga en cuenta que si desea cambiar incluso un nombre de columna, debe incluir todos los nombres de una columna entre paréntesis después del nombre de la vista. El DBMS considera con las columnas que se siguen el asSelect, con los nombres de las columnas de vista por su posición en la lista. Las vistas se pueden crear a partir de cualquier consulta de SQL, incluidas aquellas que realizan uniones y uniones agrupacionales. Por ejemplo, para simplificar el análisis de los clientes y sus totales pedidos, Antique Optical podría crear la vista como la que están viendo a continuación. Create View, sale Summary y todo eso. Las tablas de visualización contendrán datos agrupados junto con una columna calculada. Ahora vamos a ver sobre las tablas base temporales. Tablas temporales. Una tabla temporal es una tabla base
que no se almacena en la base de datos, sino que solo existe mientras la sesión de la base de datos en la que se creó está activa. A primera vista, esto puede parecer una vista, pero las vistas de las tablas temporales son diferentes. Para ello tienen las siguientes diferencias. Una vista existe solo para una consulta. Cada vez que se usa el nombre de una vista, su tabla se recrea a partir de los datos existentes. Existe una tabla temporal para toda la sesión de la base de datos en la que se creó. Una vista se rellena automáticamente con datos recuperados por la consulta que la define. Debe agregar datos a una tabla temporal con los comandos SQL insert. Solo las vistas que cumplan con los criterios para ver la capacidad de actualización se pueden usar para modificaciones de datos. Como las tablas temporales son tablas base, todas pueden actualizarse debido a que el contenido de una vista se genera cada vez que se utiliza el nombre de la vista. Los datos de una vista siempre son actuales. Los datos en una tabla temporal reflejan el estado de las bases de datos en el momento en que se cargó los datos. Si los datos a partir de los cuales se cargó la tabla temporal se modifican después de que la tabla temporal haya recibido sus datos, es posible que el contenido de la tabla temporal no esté sincronizado con otras partes de la base de datos. Si el contenido de una tabla temporal se vuelve obsoleto cuando cambian los datos de origen, ¿por qué utilizar una tabla temporal? ¿No sería mejor simplemente usar vistas cuyos contenidos se generan continuamente? La respuesta está en el rendimiento. Se necesita tiempo de proceso para crear una tabla de visualización. Si va a utilizar los datos solo una vez durante una sesión de base de datos, una vista funcionará mejor que una tabla temporal porque no necesitará crear una estructura para ella. Sin embargo, si va a utilizar los datos repetidamente durante una sesión, una tabla temporal brinda un mejor rendimiento porque solo necesitas crearla una vez. Por lo tanto, la decisión da como resultado un compromiso entre ellas. Utilizar una vista en varias ocasiones lleva más tiempo, pero proporciona datos continuamente actualizados. Utilizar una tabla temporal ahorra tiempo repetitivamente, pero corre el riesgo de que los contenidos de las tablas estén desactualizados. Creando tablas temporales. Crear una tabla temporal es muy similar a crear una tabla base permanente. Sin embargo, necesita decidir el alcance de la tabla. Una tabla temporal puede ser global, en cuyo caso es accesible para todo el programa de aplicación que se la creó. Alternativamente puede ser local, en cuyo caso es accesible para el módulo de programa en el que fue creado. Para crear una tabla temporal global, agregue la cláusula global temporary a la instrucción create table. Como vemos de esta forma, create global temporary table y las sentencias, los atributos que van a ser creados. Por la misma razón, creas una tabla temporal local, el cual nomás se cambia en vez de global, se cambia a local. Por ejemplo, si Antique Optical iba a usar la información de resumen de orden repetitivamente, podría crear la siguiente tabla temporal en su lugar de usar una vista, la cual vemos a continuación. Cargar tablas temporales con datos. Para colocar los datos en una tabla temporal, utiliza uno más sentencias SQL insert. Por ejemplo, la que vemos a continuación. Ahora puede consultar y manipular la tabla orden summary tal como lo haría una tabla base permanente. Disposición de filas de las tablas temporales. Cuando escribe SQL incrustado, sentencias SQL codificada como parte de un programa escrito en lenguaje de alto nivel como C++ o Java, tiene control sobre la cantidad de trabajo que el DBM considera como una unidad. Aunque cubriremos las transacciones en profundidad en el capítulo 15, en este momento necesita saber que una transacción puede finalizar de dos formas. Puede comprometerse, sus cambios se pueden hacer permanentes, o pueden retractarse, sus cambios se deshacen. De forma predeterminada, las filas en una tabla temporal se purgan cada vez que se confirma una transacción.
Sin embargo, pueden indicar al sistema gestor que conserve las filas incluyendo el onCommit preserve rows al final de la declaración de la tabla. Como una reservación devuelve la base de datos al estado en el que se encontraba antes de que comience la transición, una tabla temporal también se restaurará a su estado anterior, con o sin filas. Creando índices. A medida que lee el capítulo 7, un índice. Vamos a ver, creando índices. Creando índices, esto está por acá. A medida que lee el capítulo 7, el anterior, el cual fue explicado, un índice es una estructura de datos que proporciona una ruta de acceso rápido a las filas de una tabla base basada en una o más columnas de la clave del índice. Debido a que un índice almacenará los valores de la clave en orden, el sistema gestor puede usar una técnica de búsqueda rápida para encontrar los valores en lugar de verse obligado a buscar secuencialmente cada fila en una tabla desordenada. Crea índices con la instrucción create index, como vemos a continuación. Create index on table name y las columnas que van a ser índices. Por ejemplo, para crear un índice en la columna de título en la tabla elementos antiquióctiles se puede usar el create index, el nombre del index, item title de la tabla item y el título será el índice. De la forma predeterminada, el índice permitirá entradas duplicadas y mantiene las entradas en orden ascendente, alfabético, numérico o cronológico, según corresponda. Para requerir índices únicos, agregue la palabra clave única y después de crear. Como vemos a continuación. Por ejemplo, Antiquioptical podría crear un índice en la fecha de pedido en relación de pedido en orden descendente para que los pedidos más recientes sean los primeros. Create index orden y aquí como vemos de esta forma. Por ejemplo, la siguiente crea un índice organizado para actor y el número de artículos. Aunque no necesita hacer directamente un índice, a menos que desee eliminarlo de la base de datos, es útil darle nombres que les digan algo acerca de sus tablas o columnas claves. Esto hace que sea más fácil recordarlos si necesita deshacerse de ellos. Como último punto, vamos a explicarle modificando elementos de las bases de datos. Con la sección de las tablas, los elementos de la base de datos son en gran medida inalterables. Cuando desee modificarlos, debe eliminarlos de la base de datos y crearlos desde cero. Agregando columnas. Para agregar una nueva columna a una instrucción, use la instrucción alter table con la sintaxis. Alter table, el nombre de la tabla, add column name, el tipo de datos de la columna y la restricción de la columna. Por ejemplo, si Antiquioptical quisiera agregar una columna de número de teléfono, usaría esta estructura, alter table, producer, add producer phone, char 12. Para agregar más una columna al mismo tiempo, simplemente separe las cláusulas con coma. Agregando restricciones de tabla. Puede agregar restricciones de tabla como claves externas en cualquier momento. Para hacerlo, incluye la nueva restricción en una sentencia alter table. Alter table, table name, table constraint. Supongamos que, por ejemplo, Antiquioptical creó una nueva tabla llamada estados, incluyó todas las abreviaturas de Estados Unidos de 2 caracteres. La compañía necesitaría agregar referencias a esa tabla de las tablas clientes, distribuidores y productores. Y lo cual vemos en esta parte. Columnas modificadoras. Puede modificar la columna cambiando cualquiera de sus características, incluido el tipo de datos, el tamaño y las restricciones. Cambio de definiciones de una columna. Para reemplazar una definición de una columna completa
use el comando modify con el nombre actual de la columna y las nuevas características de una columna. Por ejemplo, para cambiar el número de cliente en la tabla de clientes Anti-Opticals, el número entero de una columna de caracteres, use alter table customer modify customer num char 4. Cuando el cambio de tipo de datos en una columna, el DBS intentará convertir cualquier valor existente al nuevo tipo de datos. Si los valores actuales no se pueden convertir, entonces la modificación de la tabla no se realizará. En general, la mayoría de las columnas se pueden convertir a caracteres. Sin embargo, las conversiones de un tipo de datos de caracteres a números, fechas o tiempos requieren que los datos existentes representen valores legales en el nuevo tipo de datos. Dado que el sistema gestor convierte valores cada vez que puede, cambiar el tipo de datos de columna puede parecer un cambio simple, pero no lo es. En este ejemplo particular, las claves foráneas hacen referencia al número del cliente y por lo tanto las columnas de la clave externa también deben modificarse. Debe eliminar las restricciones de clave externa, cambiar las columnas de clave externa, cambiar la columna de la clave principal y luego agregar las restricciones de clave externa a la tabla que contiene la clave externa. Si omite los cambios en las claves externas, será imposible agregar filas a esta tabla de clave externa porque los números enteros de los clientes nunca coincidirán con los números de caracteres de los clientes. Una moraleja para esta historia. Antes de cambiar las características de una columna, considere el efecto que esos cambios tendrán en otras tablas en la base de datos. Cambiar los valores predeterminados. Para agregar o cambiar valores predeterminados solamente, sin cambiar el tipo de datos o el tamaño de la columna, incluya la palabra clave default. Como vemos a continuación, alter table, el order line, altera la tabla order line, modify discount person, el default valor 0. Cambiar el estado nulo. Para alternar entre permitir valores nulos y no permitir valores nulos, sin cambiar ninguna otra característica, agregue null o not null según corresponda. Cambio de restricciones de una columna. Para modificar una restricción de la columna sin cambiar ninguna otra característica, incluye la cláusula check. Table, item, modify, retail price, check el valor que sea mayor a 12,95. Eliminar elementos de la tabla. Para eliminar una columna, utilice el alter table, como vemos a continuación. Para eliminar una restricción de la tabla check que sea aplicada a una tabla completa en lugar de una columna específica, utilice el alter table customer eliminar check. Listo. Bueno amigos, esto ha sido todo explicándoles el capítulo 9 del libro Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales, el cual se titulaba Usar SQL para implementar un diseño relacional. Espero que les haya gustado y adiós.